Buenos días a todos. Si os parece, vamos a comenzar el giro de Cuaresma. Recordad, nos acompaña Toni Catalá, es jesuita, como la otra vez en el tiempo del libro. Dará una charla de aproximadamente 1 hora y después podemos hacer preguntas, las preguntas que deseen. Luego, una vez terminen con las preguntas, el que quiera puede quedarse aquí. Si se queda alguien aquí a meditar y a rezar, yo dejo abierto. Claro, si no se queda nadie, pues ya pues tranquilos. Entonces, pues ese es el método. Quitarle la voz a los móviles. Como sabéis, se va a grabar por YouTube. Por si alguien después quiere de nuevo volverlo a escuchar o enviárselo a algún amigo conocido, pues lo puede hacer. Pues ya, Toni, te dejo. Sí, vale. Bueno, buenos días. Lo primero, íbamos a seguir este ámbito de retiro. Y como es retiro, como la otra vez, más que una clase ni una... Vamos a empezar pues rezando la oración que Jesús nos enseñó. Pues fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mirad, recordáis que en el retiro de Adviento utilicé fundamentalmente esas dos imágenes. Sois amor en el pesebre, mirábamos al niño de Belén, y sufrimiento en la cruz, amor hasta el extremo. En este retiro yo lo que pretendo es que nos dispongamos para celebrar el Triduo Pascual. Sabéis que el centro de la liturgia de nuestra vida cristiana es celebrar el amor hasta el extremo de Jesús. Todo lo que celebramos Jueves Santo, sábado, viernes, Vigilia Pascual, como ahora veremos, celebramos el mismo acontecimiento. Y es la incondicionalidad del amor de Dios sobre nuestras vidas. Separamos pues para celebrar, para entender, para orar, pero ahora veremos que estamos celebrando el mismo hecho, el amor hasta el final. En el retiro anterior pues hice un pequeño recorrido por ese Jesús que nos muestra ese rostro de un Dios compasivo. Yo esto vuelvo a insistir en aquello de Mateo 11, 25 y siguientes. Ese relato que conocemos de memoria o que hemos oído tantas veces, que me parece fundamental, porque es uno de esos momentos en que Jesús se expresa desde el interior, desde dentro de sí. Es cuando te dice: yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, es lo mismo. Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas la gente sencilla las entiende, los sabios y entendidos no las entienden. Qué bien dicho está. Y ahora esto lo volvamos a ver hoy otra vez. Solo la gente de corazón sencillo entiende a Jesús. Porque ahora Jesús dirá: y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo revela. Esto no es un trabalenguas teológico. Lo que nos está diciendo Jesús es, y el evangelista, que es Jesús el que nos revela el rostro compasivo de Dios. Si yo no pongo los ojos fijos en Jesús, como dice la carta a los Hebreos, y esto no me cansaré de repetirlo, si no pongo los ojos fijos en Jesús, si no dejo que Él me revele el rostro compasivo de Dios, las imágenes que afloran dentro de mí sobre Dios son muy, muy distorsionadoras y que generan mucho sufrimiento. Por eso, desde ahí vamos a seguir avanzando. Y es que Jesús va a ir experimentando,
va a ir experimentando, y este punto primero me parece que es pues, clave, porque ya digo, lo vamos a ir celebrando en Cuaresma y sobre todo en el Triduo, que la misericordia no interesa a todo el mundo. Esto puede sorprender, pero es puro evangelio. Si nosotros hacemos una lectura serena y atenta del evangelio, veremos que la misericordia no interesa a todo el mundo. Que Dios sea un Padre compasivo no interesa a todo el mundo. Porque a veces lo que interesa es un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Y si yo soy bueno, tú me premias y a los que son malos los castigas. Porque como vimos que Dios premia a buenos y castiga a malos, eso solo lo dicen los buenos. Y Jesús experimenta la colisión. Y Jesús endereza a la mujer doblada que no puede más con su vida, recordáis el capítulo 13 de Lucas, le devuelve la dignidad a esa mujer y enseguida salen los jefes de sinagoga criticando a Jesús porque cura en sábado. Jesús nos narra la parábola de los dos hermanos, del padre compasivo, ¿recordáis? El hijo pequeño vuelve, el padre sale corriendo, lo llena de besos y lo abraza, lo acoge, lo perdona, lo reconcilia, lo bendice, y al hermano mayor esto no lo soporta, porque se siente con derechos. Ha venido ese hijo tuyo, que se ha gastado todo el dinero en prostitutas y le montas la gran fiesta. Y yo que estoy en casa siempre, pero hijo mío, si todo lo mío es tuyo, si tú estás en casa siempre, da gracias, alégrate de que vuelva tu hermano, el mayor no sabe. El mayor no sabe. Jesús experimenta pues que apalean a un hombre, el sacerdote da un rodeo y pasa de largo, el levita da un rodeo y pasa de largo, y es el samaritano el que se conmueve y sana y ayuda a esta criatura. Padre, la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Y Jesús practica la compasión y experimenta, repito, este doble movimiento. Esto es fundamental para entender la pasión. Esto es fundamental. Y Jesús cura, ¿recordáis ese relato tan entrañable de que Jesús se compadece de la viuda de Naín, le devuelve su hijo y la gente de la aldea, la gente del pueblo normal, la gente sencilla, la gente corriente, dice, Dios nos está visitando. ¿Veis? La gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Pero Jesús no se retira ante la adversidad. Jesús va experimentando resistencias, pero ojo, que esas resistencias a la compasión también están en el corazón nuestro de cada uno. Pero Jesús no se retira. Hay un relato que quiero que tengáis como presente también, y voy a ir navegando un poquito por el relato evangélico, que es una parábola que conocemos también de memoria, que podemos creer que es una parábola pues así como pues muy pastoril, muy bucólica y muy inocente, y es demoledora. Y es la parábola del buen pastor. Si recordáis, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús hace una contraposición entre el buen pastor y el asalariado. ¿Recordáis? El buen pastor y el asalariado. ¿Quién es el asalariado para Jesús? Es el fariseo, es ese hombre, como sabemos, que tiene una relación de contrato con Dios. Ese es el asalariado. Dios es un amo, Dios, tú dime qué tengo que hacer, yo lo cumplo y tú me pagas. Ya está. Tú, Dios, dime qué tengo que hacer. Yo lo cumplo y tú me pagas. Ese es el asalariado. Es el que tiene un contrato con Dios.
Dios no es el Padre que siente ternura por sus criaturas. Es el amo, Señor de vida y haciendas. Y en cambio Jesús es el buen pastor. Cuando ve venir el lobo, la adversidad, la amenaza, y ahora veremos enseguida, márchate de aquí, que Herodes quiere matarte, la misericordia molesta porque no deja las cosas igual. Eso lo canta María en Magnífica de una manera impresionante, ¿no? La misericordia acoge lo mejor de nosotros mismos, lo más pequeño, lo más vulnerable, pero la misericordia, porque es misericordia, desbarata el engreimiento y la prepotencia. Pues ¿qué ocurre? Que cuando ve venir el lobo, ve venir la adversidad, la amenaza, dice Jesús que el asalariado huye, porque no le importan las ovejas. Qué bien dicho está, no le importan las ovejas. Pero el buen pastor no huye, porque le importan las ovejas, las quiere, las conoce por su nombre. Y Jesús es el buen pastor. Claro, esto, lo que voy a decir, puede chirriar, pero espero que me lo entendáis. Yo siempre he dicho que no tenemos que perder la espontaneidad en el lenguaje, ¿no? Porque si no nos convertiríamos en personas sofisticadas. Pero qué peligrosa es la expresión, esto lo hago por Dios. El asalariado, si está cuidando las ovejas, no es porque le importen las ovejas, es por la paga que va a recibir. Pero las ovejas no le importan. Por eso cuando ve venir el lobo dice, yo os quedaréis. Porque a mí me interesa la paga, a mí vosotras no me interesáis. Yo estoy cuidando enfermos por Dios. Vale, no perdamos la espontaneidad, pero cuidado. ¿Qué estás diciendo? Que el enfermo no te importa, sino lo que te importa es la paga que tendrás por cuidar al enfermo, ¿verdad? Estoy aguantando a los niños por Dios, pobres niños. A los niños no te importan. Si lo estás aguantando es para que Dios te pague. Esto es meterse también en el núcleo del Evangelio. El buen pastor, cuando ve venir el lobo, no huye. Y Jesús no huye. Es lo que vamos a celebrar en el Triduo Pascual. Jesús no huye, no nos deja. Jesús es amor hasta el final. Y Jesús se ha implicado compasivamente con nosotros. Y cuando digo Jesús es el Hijo del Dios vivo, la misericordia de Dios hecha historia en Jesús. Jesús se ha implicado compasivamente con nosotros y eso no tiene vuelta atrás. Y eso no tiene vuelta atrás. Esa es la gran buena noticia. La gran buena noticia. Jesús no huye. Esto en Juan, en el Buen Pastor. En el Evangelio de Lucas la música es la misma, aunque cada evangelio, como sabéis, pues tiene un subrayado y un matiz. Márchate, que Herodes quiere matarte. Y Jesús no pierde la libertad. Dice, ir y decirle a esa zorra que yo hoy y mañana seguiré curando enfermos y expulsando demonios y al tercer día acabo. En castellano de hoy. Y decirle a ese don nadie que yo hasta el final, tercer día, estaré aliviando el sufrimiento de mi pueblo. Jesús no se retira ante la adversidad. Y no por obcecación, sino por compasión. Y eso es lo que vamos a celebrar, repito, y en esta Cuaresma nos disponemos a poderlo celebrar y disfrutar, el amor incondicional, que al final lo volveré a repetir. San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos lo canta de una manera impresionante, que hay que pedir la gracia de creérnoslo de corazón. Y es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo. Nada ni nadie. Y si seguimos avanzando, Jesús no solo es que se implica compasivamente, sino que ante la amenaza
porque la misericordia, repito, no la soportan los poderes religiosos ni políticos de Israel. Pero ahora veremos que también Jesús encontró las resistencias en su propia comunidad de discípulos, porque también la resistencia, y eso es el tiempo de Cuaresma, ¿no? El tiempo de reconocimiento, pues que también las resistencias a la misericordia están en nuestro corazón, ¿no? Y todo el tiempo de Cuaresma es, repito, disponernos para disfrutar del amor de Dios. Ese amor que nos resistimos, pues por orgullos, pues porque en el fondo, si Dios me quiere es porque yo me lo he trabajado. Y en cambio la dinámica, como veis, es otra. Y por eso Jesús, vuelvo a la parábola del buen pastor, ya digo, voy a ir, dirá una cosa que parece enigmática, parece así también muy enigmática y me parece fascinante, ¿no? Y es cuando Jesús dirá, bueno, pero la vida no me la quitáis, ¿eh? La vida no me la quitáis, la vida la entrego yo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Es verdad que Jesús va a ir a la muerte no por un designio insondable y misterioso de Dios, fuera esas ideas tan extrañas, sino Jesús va a ir a la muerte como consecuencia de su modo de vivir, porque el pecado de este mundo, la estructura de pecado no soporta la ternura y la misericordia. Y es verdad que Jesús va a la muerte, pues ¿por qué? Porque los hombres y mujeres morimos y matamos. Porque en este mundo morimos, la dimensión que ahora entraré, antropológica, de finitud, y porque también matamos. Pero lo que ahí se nos dice es algo realmente impresionante. Pero la vida no me la quitáis, ¿eh? La vida la entrego. ¿Esto qué quiere decir? Es verdad que Jesús, y la ventaja que tenemos es que la secuencia de la pasión todos la conocemos y la tenemos dentro, ¿eh? Gracias a Dios, pues por el Vía Crucis, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos rezado, la secuencia de la pasión la tenemos, ¿no? Por eso yo voy a ir a los significados. Insisto, claro que Jesús va a ser detenido, va a ser sometido a tortura, va a ser humillado y vejado. Pero Jesús dirá, repito por tercera vez, pero la vida no me la quitáis, ¿eh? La vida la doy. Y aquí tocamos ya, vamos entrando poco a poco, en un límite, que yo en teología llamo a estas afirmaciones límites, que quiere decir pues que no hay que sacar consecuencias, sino pasamos ya al agradecimiento profundo, pasamos a la adoración. Y por eso, algo dije en la charla anterior, el profundo significado que le doy a dos gestos tan tremendamente sencillos, pero tan hondos. Y es que el día de Nochebuena, este año no ha podido ser, nos acercamos a besar a un niño y el Viernes Santo nos acercamos a besar la cruz. Porque ante el niño de Belén y ante la cruz no hay nada que decir. No hay nada que decir. Tan solo pasamos a la adoración, al gesto agradecido. ¿Por qué? Porque el amor hasta el extremo es esto. La vida no me la quitáis, la vida la doy. Y es que Jesús prefiere soltar la vida, prefiere ceder la vida, soltarla, la vida no me la quitáis, la doy. Porque Jesús prefiere ceder la vida antes que generar más violencia, más sufrimiento y más muerte en este mundo. Porque el Dios de Jesús es amor y solo amor. Y como dicen las cartas de San Juan, en Dios no hay oscuridad ninguna. Entonces Jesús prefiere, y ahora lo traduzco entre comillas a la vida cotidiana, porque ya digo, entonces se nos abre ahí, a mí se me abre por lo menos una manera distinta de percibir la vida, ¿no? Y es que si lo pensamos bien, el origen de todo conflicto, en las relaciones interpersonales, en las relaciones grupales, pues
familia, los amigos y a niveles macro, a niveles sociales, no olvidéis que el origen de toda violencia está cuando basta una persona o un grupo que quiera defender lo suyo, caiga quien caiga. No le demos vueltas, esto antropológicamente está estudiadísimo, ¿eh? Basta una persona o un grupo que erre, ¿eh? Yo no cedo ni esto para enseguida tener violencia y sufrimiento. Y Jesús prefiere soltar la vida antes que generar sufrimiento. Pedro guarda la espada en la vaina porque quien a hierro mata, a hierro muere. Quien a hierro mata, a hierro muere. Jesús prefiere, repito, soltar la vida porque es amor hasta el extremo. Porque Jesús, en virtud de un Dios que es fuente de vida y compasivo, no puede generar sufrimiento y muerte. Y ahí tenéis la dinámica del Jueves Santo. El amor hasta el extremo. Ahí tenéis la dinámica del Jueves Santo. Jesús prefiere dar la vida, se ha implicado compasivamente con nosotros y eso no tiene vuelta atrás. Márchate, yo hasta el final estaré aliviando sufrimiento. Punto. Que viene el lobo, Jesús el buen pastor, no nos deja. No nos deja. Los traficantes del dolor sí. Los mercenarios sí. Aquellos que utilizan el sufrimiento de la gente para su propio provecho y negocio, cuando viene la hora de la verdad abandonan. Jesús no abandona. Jesús no abandona. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, como ahora veremos. Y esto es la dinámica que nos lleva, ya digo, separamos pues para celebrar y entendernos, pero estamos celebrando lo mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta dinámica de Jesús, de implicación compasiva, de no retirarse, de no replegarse sobre sí mismo ante las amenazas, es lo que le hace ir a Jerusalén como buen judío que es. No olvidéis que Jesús es hijo de Israel, hablando humana, históricamente, y Jesús quiere anunciar la buena noticia en Jerusalén, en la capital. Al fin y al cabo, Jesús es hijo de Israel. Y Jerusalén es la cumbre de la alegría para todo judío piadoso. Pero Jesús sabe lo que le puede venir encima. Pero, repito, no huye. Insisto, no por obcecación, no por cabezonería, sino por compasión. Jesús nos quiere tanto que eso ya no tiene vuelta atrás. Claro, Jesús sabe lo que le puede venir en Jerusalén. Y por eso Jesús ante Jerusalén llora. Sabéis que Jesús llora en dos momentos antes de la pasión. Y es cuando muere su amigo Lázaro, que es un versículo precioso, que es el más corto, el más breve de todos los evangelios. El más breve. Y es que cuando le dicen que su amigo Lázaro ha muerto, dice el evangelio, Jesús lloró. Porque ha muerto su amigo. Y ahora Jesús llora ante Jerusalén. Porque Jesús le duele la falta de compasión. Y dirá ante Jerusalén aquello de tanta ternura y tanta hondura, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que a ti han sido enviados. Y ahora dice Jesús el resumen de su misión, ¿eh? Yo soy de los que digo que a veces un versículo del Evangelio dice más que 20 libros. Dice Jesús, yo tan solo he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne bajo las alas a los pollitos. Es lo que ha pretendido Jesús. Yo tan solo he pretendido reunir a tus hijos como la clueca reúne bajo las alas a los pollitos.
no habéis querido. La casa se os quedará vacía. Jesús experimenta con dolor las resistencias a la compasión, pero, repito, no abandona. Ya en Jerusalén, ahora os invito a que tengáis presente esa escena que no sabemos de memoria, y veréis también que en la liturgia hay mucha sabiduría acumulada. Y es que el Jueves Santo, cuando llegamos a Jerusalén, en la liturgia del Jueves Santo, en la Eucaristía de la Cena del Señor, que es el día que precisamente se celebra la institución de la Eucaristía, si recordáis, el Evangelio que se proclama es el lavatorio de los pies. El Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, el Evangelio que se proclama es el lavatorio de los pies. Porque ahora veréis que el lavatorio es un texto radical y profundamente eucarístico. El Evangelio de San Juan no narra la institución de la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan no aparece en la última cena el que Jesús parta el pan y comparta la copa. Esto aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas. En el Evangelio de Juan, que es un evangelio que ya han pasado muchos años de todo lo acontecido, es un evangelio con más hondura teológica, y esto no es desmerecer a los otros. Repito que cada evangelio tiene su percepción y su subrayado. Pero el evangelio de Juan, no olvidéis que se escribe casi 70 años después de todo lo acontecido en Jesús. Y han pasado muchos años de experiencia comunitaria y eclesial. Se ha ido reflexionando vitalmente en la comunidad mucho, ¿no? Y entonces, en el Evangelio de Juan, lo que tendría que ser el pan compartido y la copa compartida, nos presenta el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es una escena que nosotros, y me parece legítimo, que tampoco, como os digo, no hay que perder la espontaneidad, pero tenemos muy asociado el lavatorio a un gesto de humildad de Jesús. Es decir, mira qué humilde es Jesús. Se pone a los pies de los discípulos a lavarles los pies, y es verdad que en la liturgia, pues a veces también pues rememoramos ese gesto, que es verdad, pero quedarnos solo en eso es quedarnos en la superficie del relato. Es quedarnos en una lectura muy plana del relato evangélico. Dice el Evangelio en el capítulo 13, que es donde se nos narra el lavatorio, un versículo que los cristianos nunca tendríamos que olvidar. Nunca, porque cuando lo hemos olvidado, hemos hecho lecturas, como os digo, muy distorsionantes de la pasión. Dice Juan 13 que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Lo que estoy diciendo, hasta el final. Jesús no se retira. Habiendo amado, nos amó hasta el final, hasta el extremo. Y esto no lo teníamos que olvidar nunca, porque si no veréis enseguida que se han hecho lecturas muy extrañas de la pasión. Y lo dejo bien claro ya de entrada. La pasión del Señor es pura locura de amor. Pura locura de amor. No es un sacrificio cruento ante un Dios que pide sangre para ofrecer perdón. Ahí no voy a entrar en la historia de la teología. Habiendo amado, amó hasta el final. Dice que el tentador ya le había puesto, toda la escena de Judas, pero ahí a lo que vamos ahora es a la escena misma, y es que Jesús, en este contexto en que están compartiendo la cena, dice que Jesús, sabiendo que venía de Dios y que a Dios volvía y que el Padre lo había puesto todo en sus manos, esto es muy propio del Evangelio de Juan. Ya es una confesión de fe creyente explícita en la soberanía de Jesús y en la filiación divina de Jesús. Ese Jesús es el que viene de Dios y a Dios vuelve. Y el Padre lo ha puesto todo en sus manos. Aparece un Jesús ya soberano, dueño de sí,
el que viene de Dios y a Dios vuelve, pues este Jesús se levanta de la mesa y ahora en el segundo tomo de Jesús de Benedicto XVI, de Ratzinger, esos libros sobre Jesús, recordáis que Benedicto XVI lo dejó bien claro que no los escribía como papa, sino como teólogo. Y ahí el teólogo Ratzinger pues tiene mucha sabiduría acumulada, mucha. Y ahí nos invita el Ratzinger, Benedicto XVI, a que cuando leamos el lavatorio tengamos presente el himno de Filipenses, que también conocemos, porque hace un trenzado precioso. Y fijaros que el himno de Filipenses es un himno litúrgico al revés, de la primera comunidad de Jerusalén, aramea, o sea, que distan en el tiempo, pero la música de fondo es la misma. Jesús, el que viene de Dios y a Dios vuelve, porque es lo que ha hecho toda su vida. Se levanta de la mesa y se quita el manto. El manto es signo de poder y realeza en Israel. No olvidéis que poco después, cuando torturan a Jesús, que es la mayor vejación que puede pasar un ser humano, los soldados romanos le pondrán un manto de púrpura, ¿recordáis? O sea, el manto es, ¿te has querido hacer rey? Pues toma. El manto es signo de poder y realeza. Jesús se quita el manto porque eso es lo que ha hecho toda su vida. Despojarse de su rango, dice el himno de Filipenses, ¿veis? Jesús, siendo de condición divina, no retuvo para sí ser semejante a Dios, sino que se despojó de su rango, se quita el manto y se ciñe una toalla. Toma la forma del que sirve. Es precioso, porque eso, aquí en el lavatorio tenéis todo el vivir de Jesús. Cuando Jesús viene a este mundo ya, retiro que hicimos de Adviento, y nace en el portal de Belén por medio de María, es un Jesús despojado de todo poder y de toda realeza humana y mundana. Y a partir de ahí, de Juan, todo el vivir de Jesús ha sido servicio. Este Hijo de Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Es que los evangelios son una sinfonía, no son trocitos piadosos. Jesús se quita el manto, se ciñe una toalla, toma la forma del que sirve, toma la forma del siervo. En Israel no hay esclavitud como en Grecia, pero bueno, en las casas hay servidumbre. Y Jesús se abaja. El que viene de Dios y a Dios vuelve, se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a los pies de los discípulos a lavarles los pies. Claro, ahí me puedo quedar, como os decía, en qué humilde es Jesús. Sí, pero humilde, pero esto trae consigo enseguida las consecuencias y es el diálogo con Pedro. Es el diálogo con Pedro. Pedro es la roca, el líder de la comunidad, diríamos, ¿no? El primero. Cuando Pedro ve al Señor a sus pies, si recordáis, le dice, tú a mí no me lavarás los pies jamás. Y ahí el diálogo es muy duro. Primero empieza Jesús suavemente, hay una cierta gradación pedagógica. Mira, Pedro, esto tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Y Pedro insiste, tú a mí no me lavarás los pies jamás. Y la respuesta de Jesús aquí ya es contundente, es acarócoro. Aquí ya no hay término medio. Dice Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Aquí no hay término medio. Si no te dejas lavar los pies, no estás en el ámbito de la buena noticia. No hay que estudiar en Salamanca, que digo yo, ni en el bíblico, ni haber leído a Hegel, con perdón, para entender por qué Pedro no quiere dejarse lavar los pies por el Señor. Porque si Pedro se deja lavar los pies por el Señor, Pedro intuye que en la vida lo único que le queda por hacer es lo mismo. Y aquí tocamos una estructura de realidad impresionante.
Y es que este mundo, lo espontáneo, aquí no hay que machacarse, ¿eh? Lo espontáneo es la verticalidad. Pedro quiere a su Señor arriba para poder ser Señor de otros, porque esa es la verticalidad del mundo. Es la dialéctica del amo y del siervo. Yo soy siervo, tengo al amo arriba, me meto dentro la figura del amo y me convierto en amo del que tengo al lado. Si esto es la vida misma, santo Dios, es lo espontáneo, no hay que hacer una lectura moral. A veces la gente más cruel es, como digo yo, los mandos intermedios. Y en la vida religiosa yo soy religioso y también nos pasa, ¿no? Yo conozco gente que critica toda la cadena de mando, al padre general, al provincial. Es que estas autoridades, esto no vale, porque aquí hay que ser todos iguales y hermanos y no sé qué. Pero después yo, que no soy ni general ni provincial, en mi tutoría, en mi cuarto de escobas, en mi cocina o en mi despensa, yo ahí soy Dios, el Padre General, el provincial y la Madre que los cita a todos, porque este es mi territorio y aquí mando yo. ¿Os dais cuenta de la estructura vertical? Si la verticalidad está... No, ahora viene la gente de falsa conciencia. No, esto a mí no me pasa. Digo, pues muérete engañado, ¿qué vamos a hacer? Pues muérete engañado. ¿Qué quieres que te diga? No, yo no quiero mandar, digo, por lo menos te gustaría coordinar al grupo de los que no quieren mandar, ¿no? O sea, el que más y el que menos nos encanta ser presidente de la falla o de la escalera, aunque sea un peñazo, por lo menos. No, fuera bromas, es que es la estructura del mundo, es la verticalidad. Y este texto, este relato siempre es eucarístico. ¿Por qué? Porque Jesús a nuestros pies desmonta la verticalidad del mundo para que nos podamos mirar a la cara como hermanos. Y eso es Eucaristía. El Cristo entregado, el Christus Graditus, el Cristo entregado, este Cristo pan compartido y copa compartida, es el Hijo del Dios vivo que está a nuestro servicio. ¿Para qué? Para que nos podamos descubrir alrededor de la mesa como hermanos. Estoy hablando a gente adulta. Yo sé que el mundo funciona en vertical, claro que lo sé a estas horas. Pero el lavatorio me está abriendo el Evangelio me abre otras potencialidades, ¿no? ¿Qué me está diciendo, Tony? Para ser una criatura querida por el Dios de la vida, no hace falta que domines sobre nadie ni que adules a nadie, sino que lo mires a los ojos y lo descubras como hermano. Esto es insólito. Dichosos vosotros que veis lo que veis. Dichosos vosotros que veis lo que veis. Dice el Evangelio. ¿Cuántos reyes y príncipes hubiesen querido ver esto? El Hijo del Dios vivo a nuestros pies, para que no utilicemos a Dios nunca para generar verticalidades de sufrimiento, sino para que nos podamos descubrir como hermanos. Y esto es la coherencia de Jesús, la fidelidad de Jesús hasta el final. Esa es la fidelidad de Jesús hasta el final. Y ahora, si seguimos, ya os he dicho que todo esto era preparar un poco esos significados del triduo, Jesús, a partir de este momento, asume lo que le cae encima, como nos cae a nosotros, santo Dios. Como nos cae a nosotros. Fijaros que a partir de este momento, ese amor hasta el extremo de Jesús, que es servicio y solo servicio, este Hijo de Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos, a que nos podamos vivir como hijos e hijas de Dios y como hermanos, porque, repito, aquí se rompe la verticalidad asfixiante. Pues Jesús pasa por el trago de Getsemaní, que es todo lo que el Viernes Santo pues celebramos acompañando a Jesús. Acompañando a Jesús. Claro, aquí también nos metemos en una dimensión que a veces se nos hace difícil, y yo la entiendo. Pero es que lo fascinante del Evangelio es que no nos engaña. No nos engaña.
El Señor es camino, verdad y vida. El Señor es camino, verdad y vida. Y el Señor no nos miente sobre la condición humana. Y en ese sentido, el Evangelio no solo nos revela el rostro compasivo de este Dios, que en Jesús se implica con nosotros hasta el final, sino, y esto se nos hace más difícil, sobre todo a los hombres y mujeres occidentales, que creíamos que estábamos tocando el cielo ya y, como sabemos, la pandemia nos ha vuelto a colocar a todos en el sitio. Y es que el Evangelio también es una palabra sobre qué es ser hombre y mujer, qué es la condición humana. Porque sobre qué es ser hombre y mujer, sobre qué es ser hombre y mujer, nos decimos muchas mentiras que nos las acabamos creyendo. Y esto es más, bueno, pero todos somos adultos. Yo a una catequesis de adolescentes no les hablaría como os voy a hablar a vosotros, que todos somos adultos. No estoy hablando de pedagogía pastoral, pero todos los que estamos aquí ya tenemos recorrido vital, ¿no? Ya tenemos recorrido vital. Y el Evangelio no me engaña sobre la condición humana. ¿Por qué? Porque mi mundo sí que me engaña. Y mi mundo, cuando me descuido, me dice que ser hombre y mujer es ser una persona exitosa, competitiva, que siempre queda de pie, que no fracasa nunca, de una salud perfecta, de un cuerpo danone. Y eso es un cuento chino, con perdón de los chinos. Eso es un cuento chino, con perdón de los chinos. Mi cultura me dice muchas mentiras sobre qué es ser hombre y mujer. Y aquí el que más y el que menos, pues no se puede permitir el lujo, repito, de la debilidad, de la vulnerabilidad. Y en cambio, pues en Getsemaní aparece un Jesús vulnerable con los vulnerables y débil con los débiles. Y yo con ese Jesús me identifico. Porque hay 4 dimensiones de la condición humana, y aquí tengo presente a un sociólogo, bueno, un teórico de la cultura que no es creyente, pero es tremendamente honesto y conoce perfectamente la teología europea. Fue un hombre de tremendos diálogos con Benedicto, que es Habermas, ¿no? Dice que hay 4 realidades humanas que por mucho que racionalicemos, no tenemos respuesta. No hay ninguna teoría crítica que tenga respuesta para ello. A mí me gusta decir que hay 4 zonas de la condición humana, pues mira, que habrá que aliviarlas, pero que están ahí y que nos generan dolor y sufrimiento. Lo que pasa es que, repito, mi mundo me dice que no mire ahí. Pero Getsemaní, en esta dinámica de amor, me dice, míralas. Y es que en el orden moral, para entendernos, traduzco en un lenguaje más nuestro, todos experimentamos a veces, y ahora, ¿qué os voy a decir? Porque lo estamos viviendo a flor de piel a veces. Hay dimensiones de la condición humana que nos duelen y mucho. Y es, en el orden moral, pues que es fuente de sufrimiento, el fracaso y la soledad. Y es verdad. Y es verdad, esto somos adultos y no tengo que insistir. A mí me parieron solo y me moriré solo. Así de claro. Y la pareja que más se quiere, comer del mismo plato de sopa, con la misma cuchara al mismo tiempo, es imposible. Es verdad que las soledades que más daño hacen son las impuestas. Esto en este tiempo de pandemia no tengo que explicarlo. Pero hay una dimensión que es constitutiva, la soledad. Y si no asumo lo que tengo que asumir, voy a pedir a los demás y a exigirles lo que no pueden ni deben darme. Y Jesús en Getsemaní se está tragando la soledad. Porque hasta los suyos lo dejan. Y cuando va a sus amigos, porque no puede más con la soledad, repito, yo con ese Jesús me identifico, Cuando a Jesús la soledad se le hace insoportable, porque ha sido rechazado por todos, se va a sus discípulos y se los encuentra durmiendo. Y ahí pues es verdad que
una de las grandes tareas a las que nos invita el Señor como creyentes es aliviar soledades, lo ha hecho Él en su vida. Pero ahí hay una dimensión y demos gracias que para nosotros esa soledad, gracias a Dios, muchas veces es una soledad habitada, una soledad sonora, que diría San Juan de la Cruz. Pero ahí hay una dimensión que a mucha gente le hace y le duele. Y el fracaso, mi cultura de esto me dice, no señor, hay que ser exitosos y competitivos. Y el fracaso pues está ahí. ¿Y cuántos proyectos se nos tuercen en la vida? Pues se nos tuercen. Y yo soy jesuita y cuántos proyectos pastorales he visto fracasar, ¿por qué? Por celos, por envidia cochina que decíamos de pequeños. Y la condición humana a veces es muy cutre, Y eso lo has diseñado tú y tú y tú, ya me encargaré yo de que eso no funcione. ¿Por qué? Por celos, punto, no nos engañemos, para que hoy todo lo adornamos, ¿no? Y en la tarea educativa, en la familia, en la enseñanza, pues cuántas veces uno ha puesto lo mejor y tu proyecto educativo se te ha torcido. Y eso genera, pues, desasosiegos. Y Jesús en Getsemaní está tragándose también el fracaso. Y es que al final no interesa a nadie. No interesa a nadie. No interesa a las autoridades de Israel. Los discípulos lo abandonan y lo dejan. Todos lo abandonaron y huyeron. No les interesa. El seguimiento no les ha reportado beneficios, ni primeros puestos en el reino. Entonces Jesús se está tragando ahí también, ¿por qué no?, el fracaso. Claro. Y en un momento de dolor, también Jesús a la gente le dijo, ¿me buscáis tan solo porque os di de comer? ¿Me buscáis tan solo porque os di de comer? Y después también en la condición humana, y no, ya digo, en este tiempo de pandemia poco tengo que insistir porque se nos ha puesto a flor de piel todo esto, en la condición humana hay también dos dimensiones que están ahí, que es la enfermedad como límite físico y psíquico, como límite, y es fuente de sufrimiento, y eso está ahí. Otra cosa es que mi cultura me diga que aquí hay que tener un cuerpo perfecto y un cuerpo danone, pues no quiero entretenerme ahí. Yo he vivido muchos años en Campanar y me hacía gracia en la farmacia que iba, había un póster, pastillas contra la edad. Pues tira. Yo viajaba mucho y en los aeropuertos siempre veía señoras que decía, como esta se estire la piel otra vez, cuando tosa se rasga. O sea, es tremendo. ¿Y hay que luchar contra la enfermedad? Evidente, somos adultos, evidente. Pero el límite está ahí. Y como yo digo, los 20 el constipado, los 40 el constipado en los sitios y después pasar por el quirófano. Yo llevo 2 años resucitado y sé lo que digo. Yo me morí hace 2 años y resucité. Bueno, pues esta experiencia la vuelves a tener y sé lo que digo. El límite está ahí. El límite está ahí. Y Jesús está pasando por el Padre, no por más, por el límite psíquico y físico. Y la muerte como finitud, bueno, pues también los hombres y mujeres morimos. Y esto en nuestra cultura occidental, repito, la pandemia ha hecho aflorar dimensiones que las teníamos muy ocultas, y dramáticamente además. En nuestra sociedad occidental la muerte se tapaba, se ocultaba. Yo siempre he dicho que los tanatorios son un invento comodísimo y es verdad, Es verdad, pero socialmente la muerte ha desaparecido de la escena pública en geografía urbana, no existe. Esto cuento una anécdota, yo soy de Manises, como sabéis, de pequeño murió un compañero de clase, aún había más mortandad infantil un poquito, y el maestro pues, nos llevó a casa de Vicentina a rezar, ¿no? Pues allá fuimos todos a rezar. Esto se lo contaba yo hace unos años a mis sobrinos veinteañeros, y uno me dice, ¡qué burrada! Eso os debió traumar. Digo, traumar a nosotros,
Los traumados sois vosotros que no habéis visto un muerto ni en pintura. O sea, es decir, son dimensiones que Jesús está ahí. ¿Por qué digo? Porque ante el Cristo puesto en cruz, no vale la pena ocultar nada. Y el amor hasta el extremo de Jesús en la cruz es el amor del Cristo en mis éxitos y en mis fracasos, en mis zonas sanas y en mis zonas enfermas. Y qué bien lo dice la liturgia, porque aquí la teología se queda corta, ¿eh? A mí me fascina en un momento determinado, me ayudó mucho y se me quedó grabado el himno de laudes del viernes de primera semana, que es de un poeta mexicano, pero cuando los himnos, los poemas pasan al oficio ya son oración oficial de la Iglesia, ya no se cita al autor, ¿no? Es aquello, y es verdad, carne soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi indigencia, qué bien sabes hablar mi dialecto. Así, sufriente, corporal, amigo, ¿cómo te entiendo? Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. ¿Qué estoy diciendo? Que todo el final de Jesús es amor hasta el extremo. Y eso es lo que en la liturgia repetimos y repetimos, y que hay que seguir repitiéndolo, pero también es verdad que a base de repetirlo podemos perder el significado. Y es que cuando celebramos la Eucaristía estamos diciendo todo lo que supone este final de Jesús, que es la alianza nueva y definitiva y eterna. En la cruz de Cristo, como consecuencia de su modo de vivir, todo el vivir de Jesús ha sido fiel, ha sido fidelidad y compasión. Es alianza nueva porque se termina el contrato. Dios no me quiere porque yo sea el chulo que hago méritos para que Dios me quiera, ese orgullo se ha ido a paseo ya, sino es que Dios ha decidido en Jesús querernos incondicionalmente y para siempre. Y para siempre. Entonces ya se acaba ese juego infantil que seguimos teniendo a veces con Dios, cuando de pequeños en la escuela decíamos, me ajuntas, no te achuntes, yo no te achuntes, me ajuntas, no me ajuntas, te quiero, no me quiero. Hay gente que con Dios está en la eterna adolescencia. ¿Me quiere, no me quiere? No, Dios ha decidido quererte incondicionalmente y para siempre. Y a nosotros lo único que nos toca es dejarnos querer por el amor incondicional. Pero para dejarnos querer hace falta mucha humildad. ¿Está claro? Mucha humildad. Y esto es la vida misma también. Todos sabéis que es mucho más difícil dejarte servir que servir. No lo olvidéis, ¿eh? Porque servir, bueno, es un reto, pero aún tira que te va. Porque mientras yo sirvo a otro, me siento útil. Pero dejarte servir por otro es cuando tú estás expresando tu radical vulnerabilidad. Yo tuve la experiencia, como la habréis tenido, cuando sales de la luz y estás ya en planta, no puedes hacer nada por ti mismo. Nada. Yo creo que ahí se expresa la grandeza de la condición humana, paradójicamente, ¿eh? Somos vulnerables y ahí está el amor incondicional de Dios. Y claro, todo esto, y voy terminando, lo leemos desde la Pascua. Yo todo el tiempo que he estado aquí hablando, y la sesión anterior, yo he estado hablando de ese Jesús que pasó haciendo el bien, que es amor hasta el extremo y que vive junto al Padre para siempre. Yo, como suelo decir con retranca, yo para hablar de un muerto ya no me muevo por ahí, ¿eh? Para hablar de un muerto me quedo en casa. Este Jesús que pasó haciendo el bien, el Padre lo levantó del lugar de la muerte, constituyéndolo Señor y Cristo.
Y hablar de la resurrección, cuando os digo que llevo todo el tiempo hablando de la Pascua del Señor, es porque vida, muerte y resurrección, repito, los separamos para celebrar, para entendernos, pero estamos celebrando el mismo hecho. Y es que en Jesús, ese Dios fuente de vida se acredita para siempre como el Dios de la vida. Y un par de relatos que nos pongan en pista. Porque esto de la resurrección hay gente que yo lo entiendo, que es complicadísimo, Tony. Bueno, sí, es verdad, pero voy a apelar a la experiencia de todos los que estamos aquí. En esto Benedicto XVI, como os decía, Ratzinger es muy fino como teólogo, muy fino, además tiene una claridad de formulaciones muy limpias, teológicas, ¿no? Dice Ratzinger, por ejemplo, que la resurrección de Jesús no es un hecho histórico como es histórico su nacimiento y su muerte, obvio. ¿Por qué? Porque la historia los humanos la hacemos por analogía. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo os digo Jesús nació, nadie de vosotros se sorprende porque todos tenemos experiencia de que la gente nace. Claro. Si yo digo Jesús murió, pues nadie se sorprende porque todos tenemos experiencia de que los hombres y mujeres morimos. Si yo digo a Jesús lo mataron, por desgracia, seguimos teniendo experiencia de que a la gente se le ejecuta y se le mata. Dice Ratzinger, muy bien dicho el Papa, si yo digo Jesús resucitó, no tenemos experiencia como las anteriores. Por eso, hablar de la resurrección es hablar del centro de nuestra fe. Es hablar ya del límite, es una afirmación límite que retoma todo lo anterior. Y en eso, dos experiencias que nos narran los primeros con las que nos podemos identificar para percibir que dentro de este mundo tan roto y tan desquiciado, que es verdad, estamos ya viviéndolo a la luz de la Pascua. Dos relatos muy sencillos que casi no necesitan explicación. Jesús muere, bien muerto, en el credo decimos muerto y sepultado. Esto pasa bien al paso de fantasías ya muy pronto de que Jesús no murió y todas estas cosas que suenan ya más a código da Vinci que otras cosas. Y María Magdalena, la seguidora de Jesús, recordáis en el Evangelio de Juan, está llorando porque su amigo y maestro Jesús ha muerto y María ni tan siquiera puede hacer duelo porque han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si hacéis una lectura serena del Evangelio, os daréis cuenta que la tumba vacía por sí misma no lleva la fe a nadie. Han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y María está afligida, porque además no puede hacer duelo. Sabéis que es muy difícil cuando no tienes el cuerpo hacer duelo. Yo soy Tony, por un tío desaparecido en la guerra civil, que ves a saber en qué fosa común estará por ahí. Y recuerdo de pequeño que casa de mis tías, aquello era realmente, el duelo se mascaba, porque es muy difícil. María está rota, está llorando. Se le hace presente, son catequesis muy hondas, muy hondas. Esto no es cuestión de... son procesos vitales. Se le hace presente el Señor, recordáis, y María lo confunde con el hortelano, con el que cuida un huerto. Porque el Señor va en nuestro mismo caminar. Vivimos en el ámbito del resucitado. Y en un primer momento, ya digo, es una catequesis, no hay encuentro. Hortelano, mujer. ¿Os dais cuenta? Hay una relación genérica. Mujer, ¿por qué lloras? María lo confunde con el hortelano porque han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y el relato, sabéis que cambia cuando María se siente nombrada María. ¿Recordáis? María. Y cuando María se siente nombrada, María deja de mirar el lugar de la muerte, se vuelve y dice, Maestro, reconoce al Señor y se le abre la vida. Ahora podréis decirme, qué bonito, Tony, eso es un poema, esto es la vida misma. Yo no soy tan ingenuo para creer que en la vida cotidiana nos tratamos por el nombre.
En hebreo, el nombre no es nada que te ponen. Atención a esto, ¿eh? Nosotros sí, en nuestra cultura el nombre es algo que te ponen. Cuando una muchacha está embarazada, la pregunta es, ¿ya habéis pensado qué nombre le vais a poner? A mí me cascaron Tony por el tío que desaparece, si no me cascan Pepe. Mi padre era Pepe, mi hermano Pepe y mi hermana Pepa. Esto lo habéis hecho para ahorraros fiestas, pero bueno, o sea, te ponen un nombre. Mi madre era Pilar y mi hermana Pilar, y yo ahí en Mitch. El nombre es algo que te ponen. En hebreo esto no tiene sentido. El nombre no es nada que te ponen. El nombre eres tú. Lo que hace que tú seas único e irrepetible delante de Dios. Claro, todos somos adultos. En la vida no nos engañemos, nos tratamos por la apariencia, por la imagen, por lo que puedo sacar de ti, por lo que me interesas, por lo que sabes. Y en cambio el Evangelio me dice, es posible dejarte nombrar por el Señor. Porque el Señor te quiere no por lo que aparentas, sino por lo que eres. Y todos los que estáis aquí igual que yo, todos los que estáis aquí igual que yo, cuando nos tratan por lo que somos, algo vive profundamente dentro de nosotros. No estoy hablando por hablar, ¿eh? Que eso es lo que más me fascina si no sois como niños, no entraréis en el reino. Si no tenemos una mirada como el niño, esto no se entiende. Que no es una mirada infantiloide. A mí lo que más me fascina de la mirada del niño pequeño, cuando ve al papá o a la mamá, es que al niño le importa un pito si el papá es ingeniero industrial, si es basurero, si sabe hacerla con un canuto o no sabe hacerla. Porque eso el niño no está en esa dinámica. El niño percibe el sentirse profundamente querido. Pues nombrarte por el Dios de la vida es esto. Dios no mira si eres así o así, si sabes más y sabes menos, sino que eres criatura suya. Y por último, y termino, que también toca la liturgia de fondo, porque lo que os voy a comentar también lo rememoramos cada vez que celebramos la Eucaristía. En la liturgia hay mucha sabiduría acumulada. Y es que sabéis que Jesús muere y los discípulos están cerrados y con miedo. Humanamente hablando, Jesús ha terminado como un fracaso. ¿Está claro? O sea, Jesús están encerrados y con miedo. ¿Por qué? Porque han fracasado. Y es verdad. Dice un autor que nos marea ahora, quiero acabar. ¿Sabéis lo mal que se debieron sentir los discípulos de Jesús por haberlo abandonado en Getsemaní? El sentimiento de traición, de infidelidad y de fracaso vital. Y es verdad, quedan rotos. Los relatos de encuentro dice que Jesús retorna sobre ellos, y esto a mí me pone los pelos de punta, retorna sobre ellos y lo único que les dice es la paz con vosotros. La paz con vosotros. Shalom Aleichem. O sea, la paz hebrea, el shalom, es una categoría totalizante, es bendición de Dios, favor de Dios, reconciliación. Fijaros que la experiencia que tienen del resucitado que retorna sobre ellos, y perdonar la ironía, no es, muchachos, me abandonasteis en Getsemaní, eso lo hacemos nosotros. Vaya faena me hicisteis, vaya papelón. Y ahora vamos a hacer una reunión de comunidad aquí y cada uno me va a decir por qué me abandonó Getsemaní. Y si no veo motivos convincentes, yo no me embarco con vosotros en ninguna aventura eclesial. Y si en alguno veo posibilidades, lo mando a hacer un curso de integración psicoafectiva con los jesuitas en Salamanca y después ya hablaremos. Jesús, sobre esa comunidad que está rota, lo único que retorna es reconstruyéndola. Shalom Aleichem, la paz con vosotros. La paz con vosotros. Y aquí es donde ya tocamos, os dais cuenta que es el mismo hecho que estoy narrando todo el rato, la incondicionalidad del amor de Dios. No hay reproche,
Eso lo hacemos en el mundo. Shalom Aleichem, la paz con vosotros, la paz con vosotros, la paz con vosotros. Y eso reconstruye la comunidad. Fijaros que esto es tan importante, como os digo, que cada vez que celebramos la Eucaristía, en el centro de la Eucaristía recordamos estas palabras, no lo olvidéis. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y por último, ya que antes Pedro ha quedado como ha quedado también, Jesús retorna sobre Pedro y no le dice, vaya faena me hiciste, Pedro. Tú, el chulo, el que dijiste que no me dejaría. Esto es la lógica del mundo, ¿os dais cuenta? Tú, que dijiste que otros te dejarán y yo no te dejaré. Tú que dijiste, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y ese que dijo que fue el que negó. Pues Jesús no retorna sobre Pedro apuntillándolo, humillándolo, echándole en cara su incoherencia, sino el que negó 3 veces, lo único que experimenta es que el Señor por 3 veces le dice, Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres? No hay palabras de reproche. Señor, tú sabes que te quiero. Y ahí Pedro se siente reconstruido. Se siente pacificado. Y ahora es como ese diálogo con Pedro, como recordáis, termina con sígueme. Ahora es cuando empieza el seguimiento. ¿Qué he querido transmitiros en esta charlita? Que todo lo que estamos celebrando en Cuaresma es disponernos a que el Señor nos ayude a quitar todos los engreimientos y orgullos, sobre todo religiosos, que puedan haber por ahí, para celebrar el triduo, sabiendo que en el triduo lo que celebramos es esa incondicionalidad del amor de Dios. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Yo me podré separar de Él. Él no se va a separar. Y esta es la fuente de nuestra paz. Pues res, si queréis hacer alguna preguntita, la hacéis, y si no, pues bendito sea Dios. Las que más valen son las más rápidas, las que menos se piensan. Sobre todo valen de clarificar también, como os dije. Tony, eso que has dicho podrías... Eso me digo siempre, que a veces queda más para reflexionarlo, ¿verdad? Más para... Jamás. Porque lo confunde con los ritualismos judaicos de purificación, y por eso Jesús le dice a Pedro que no se trata de eso. ¿Me explico? Claro. Sí. Sí, sí. Para servir, exacto. Ahí lo que viene a decir Jesús es, mira Pedro, si nos ponemos en plan de ritualismos religiosos, estáis limpios. No sé, si no se trata de purificaciones rituales, los judíos se lavaban antes de las comidas, estáis limpios. No se trata de eso, Pedro, se trata de eso, de dejarte servir para tú poder servir. Del corazón, va la misma música. Por eso me alegro que lo digas, porque el Evangelio es una sinfonía, ¿os dais cuenta? Es, por donde lo tomes, nos vamos encontrando con la misma música. A vosotros y a vosotras, de verdad. Yo creo que es más de posar las cosas, de verdad. O sea, que sí, eso es un ratero ahí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí por segunda vez.
Sí, hombre, sí. Gracias por esta meditación que evidentemente es para que nos ayude para la cuaresma. Por tanto, no es solo meditarlo hoy, meditarlo de vuelta durante la cuaresma. Nos ayude, como bien ha dicho, para el panorama. Muchas gracias. Bueno, a vosotros, de verdad.